Hola, continuamos el curso de introducción hablando sobre los algoritmos. Se le llama algoritmo al conjunto finito y ordenado de acciones con las que podemos resolver un determinado problema. Un problema es una situación que se nos presenta y que mediante la aplicación de un algoritmo pretendemos resolver. Entonces los algoritmos son una serie de pasos ordenados que tenemos que seguir. Simplemente eso. Los algoritmos están presentes en nuestra vida cotidiana y aún sin saberlo los aplicamos cada vez que se nos presenta un problema, como por ejemplo en la forma en cómo preparamos un café o cómo nos atamos las zapatillas. Para realizar cada una de estas acciones seguimos un paso a paso. Para ejemplificar esto, imaginemos que estamos dando un paseo por la ciudad y que al llegar a una esquina tenemos que cruzar la calle. Intuitivamente aplicaremos el siguiente algoritmo. Primero sería esperar que la luz del semáforo peatonal esté en verde, ejecutaríamos la acción esperar semáforo, luego cruzaríamos la calle, ejecutaríamos la acción cruzar calle. Este algoritmo está compuesto por las acciones esperar semáforo y cruzar calle, en ese orden, y es extremadamente simple gracias a que cada una de estas engloba a otro conjunto de acciones más puntuales y específicas, como por ejemplo, la acción esperar semáforo implica: primero, observar la luz del semáforo. Ejecutaríamos la acción observar luz. Si la luz está en rojo, entonces diríamos: primero esperaríamos un momento, ejecutaríamos la acción esperar, luego volveríamos a ejecutar la acción observar luz. Como vemos, cada acción puede descomponerse en acciones más puntuales y específicas. Por lo tanto, cada una de las acciones del algoritmo se resuelve con su propio algoritmo. Ahora que ya tenemos una noción de qué es un algoritmo, vamos a entender cuál es el análisis que se requiere para resolver un problema. Resulta bastante evidente que si vamos a diseñar un algoritmo para resolver un determinado problema, tenemos que tener totalmente estudiado y analizado el contexto de dicho problema. Esto implica, como primera instancia, comprender el alcance del problema, es decir, entender cuál es el fin del problema. Luego identificar los datos de entrada y por último identificar los datos de salida o resultados. Este análisis es fundamental para poder diseñar una estrategia de solución que será la piedra fundamental para el desarrollo del algoritmo. Una vez que hayamos entendido cuál es el análisis que se utiliza para resolver un problema, conozcamos cuáles son los elementos para crear un algoritmo. Primero tenemos a los datos de entrada. En la entrada o input del algoritmo será donde se introduzcan todos aquellos datos que el algoritmo necesite para operar. Luego está el procesamiento. Con lo recibido en la entrada o input, el algoritmo realizará una serie de cálculos lógicos para resolver el problema. Y finalmente está la salida. Los resultados obtenidos en el procesamiento se mostrarán en la salida o output del algoritmo. Vamos a identificar cuáles serían nuestros datos de entrada con el contexto anterior. Primero sería nuestra posición inicial, posición en donde nos detuvimos a esperar que el semáforo habilite el paso peatonal, la llamaremos posición inicial. Luego la luz del semáforo. El color de la luz que el semáforo está emitiendo lo llamaremos luz. Finalmente, posición de la vereda enfrente. La llamaremos posición final, ya que es ahí hacia donde nos dirigimos. Este sería el listado de datos de entrada que tiene nuestro ejemplo. Ahora veamos cuáles son nuestros datos de salida. Si bien en este ejemplo no se identifican datos de salida, resulta evidente que luego de ejecutar el algoritmo, nuestra posición actual deberá ser la misma que la posición de la vereda de enfrente. Es decir, si llamamos posición a nuestra posición actual, resultará que su valor al inicio del algoritmo será posición inicial. Una vez ejecutado el algoritmo, nuestra posición inicial cambiará su valor a posición final. Este sería nuestro dato de salida: posicionarnos en la vereda de enfrente. Bien, ahora vamos a entender por qué la palabra algoritmo resuena tanto en el mundo de la programación. Los algoritmos son muy importantes en el mundo de la informática, ya que permiten al programador resolver el problema antes de escribirlo en un lenguaje de programación. Antes de escribir el código de un programa, hay que resolver con un algoritmo el problema que nos plantea. En resumen, un algoritmo debe ser suficiente
para resolver el problema, y ante varios algoritmos que resuelvan el mismo problema, siempre será preferible el que tenga un camino más corto. Espero que haya quedado claro el tema de los algoritmos.